Hola, espero que estén bien. Soy Mauricio para Práctica Test y continuamos con nuestro audiolibro del nuevo conductor, versión motocicletas. Les recuerdo que estamos en la página 34, pasamos de la página 33 a la 34 ya, ¿cierto? Estábamos, ¿cierto?, en lo que son técnicas de conducción, específicamente adelantamiento. En eso estábamos. Analizamos la maniobra completa, en la última sesión. Continuamos con parte de la maniobra y algunos peligros, sin embargo, que contiene esta maniobra, que es tan delicada, obviamente. Una maniobra bastante compleja, sobre todo si es en una motocicleta, ¿cierto? Los adelantamientos siempre son complejos para todos los vehículos, sobre todo si son a alta velocidad. ¿Ok? Entonces, continúa la lectura que dice así. Usted no debe efectuar esta maniobra, dice, de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de los ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Ya, acá hay un punto muy importante a explicar y resaltar, hacer mucho hincapié. Se dice que todo adelantamiento debe hacerse por el costado izquierdo del eje de la calzada, ¿cierto? Teniendo todo el espacio y tomando las precauciones, ¿de acuerdo? Y nunca fuera de la vía, fuera de la calzada, es lo que dice, ¿ya? Sin embargo, la ley de convivencia vial dice que permite a los conductores de algunos vehículos, como los ciclos, motonetas, vehículos de dos ruedas, ¿cierto? Motocicleta o motoneta, sobrepasar por cualquiera de los lados, sobrepasar por cualquiera de los lados, incluso dentro de la misma pista. O sea, usted puede sobrepasar otro vehículo por el lado derecho, por el lado izquierdo, incluso sin necesidad de pasar a otra pista. Puede ser dentro de la misma. Pero, pero esta situación solo se permite haciendo la velocidad moderada y que los vehículos que usted está sobrepasando se encuentren detenidos, no en movimiento. Cuando son vehículos en movimiento se hace el adelantamiento como cualquier otro vehículo. Si están detenidos, usted ahí en ese caso podría sobrepasarlos por cualquier lado, tomando las precauciones y haciendo la velocidad moderada, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en un semáforo. En un semáforo tenemos una hilera de vehículos detenidos quizás, y a usted le queda el espacio para pasar entre los vehículos, ¿cierto? Sobrepasarlo y alcanzar la línea de detención adelantada, por ejemplo, ¿ya? Con precaución a velocidad moderada usted lo puede hacer, pero tenga cuidado porque un vehículo puede que no vea su espejo y en algún momento va a hacer alguna maniobra de último segundo, como enderezarse o querer cambiarse de pista o correrse o apegarse a algún costado, justo cuando usted lo va sobrepasando por el lado que él menos lo espera, como es por el costado derecho, por ejemplo. Entonces, se permite hacerlo mientras los vehículos estén detenidos, pero usted debe tomar las precauciones. No se olvide de eso, espero haya quedado claro. ¿Ya? Importante. Sigo leyendo. Y después nos dice, nunca adelante a su propia razón. Acá otro cuidado de los peligros que hay que tener. ¿Qué significa esto? Leamos. Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y va a adelantar al vehículo que precede. ¿Ya? De pronto, a unos 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario. ¡Wow! Peligrosa la situación. Y que también marcha a unos 90 kilómetros por hora. El adelantamiento dice tarda unos 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. En esos 8 segundos, usted y el vehículo que viene en contra recorren aproximadamente unos 200 metros. El vehículo adelantado recorre unos 160 metros. Dice, el siniestro en esta situación es un hecho. Es un hecho. ¿Ya? Y ahí nos muestra una gráfica cómo sería la situación. No hay mucho que explicar acá porque el gráfico es clarito, ¿cierto? Fue un adelantamiento con poco espacio, teniendo un vehículo que venía de frente a la misma velocidad. En el fondo es eso. Tenga cuidado porque cuesta mucho estimar la distancia que viene el vehículo que viene de frente y la velocidad con que viene igual. Principalmente la velocidad que viene aquel vehículo de frente. Entonces usted no puede saber con exactitud si alcanzaría o no hacer este adelantamiento. Ante la duda, para estas situaciones lo mejor es abstenerse. Son situaciones muy peligrosas y de las cuales justamente han resultado accidentes gravísimos de consecuencias fatales. ¿Ya? Así que no tenta el destino, no tienta el destino, perdón, no tienta el destino, y como dice el titular de ese párrafo, nunca adelante a su propia razón. Seguimos. Separación entre vehículos dice, cuando circule por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido,
¿cierto? Dos o más vehículos que van en un mismo sentido, siempre a propósito de adelantarse, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede, o sea, el que va adelante, una distancia suficiente para que cualquier otro vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. O sea, usted siempre debe mantener primero una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante. Se dice que la mínima son 3 segundos en condiciones normales. ¿Ya? Distancia de seguridad, seguramente más adelante vamos a hablar más de esto. ¿Ya? Entonces, condiciones normales, 3 segundos la mínima, ojalá sea más. ¿Ya? Y aparte considera esa distancia de seguridad, que es para no impactar si el vehículo de adelante para en forma imprevista, para eso la distancia de seguridad, también conocida como distancia de seguimiento. ¿Ya? Entonces, eso ese es el objetivo, ¿cierto? Ese es uno. Y segundo, también esa distancia debe considerarla por si algún otro vehículo lo adelanta a usted y quiere ocupar aquel espacio. Entonces usted debe considerar esos dos factores. ¿Ya? Seguridad con el vehículo que le antecede, la distancia de seguridad, y un espacio suficiente para que cualquier vehículo que lo adelante pueda ocupar ese espacio también con comodidad y seguridad. ¿De acuerdo? Seguimos ahora con conducción en curva. Vamos a técnicas de conducción en curva, ¿cierto? Dejamos un poco lo que son los adelantamientos. Dice así. Un vehículo que se aproxima a la curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Claro, ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Por efecto de la física, eso va a ser así. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad, ¿sí? Y de lo cerrada que sea la curva. Eso también lo hablamos anteriormente. ¿Ya? La fuerza, ¿cierto? La magnitud de la fuerza que va a tender a sacarme de la vía, que se denomina fuerza centrífuga, va a depender mucho de la velocidad que usted vaya aplicando en ese momento y de lo cerrada que pueda ser aquella curva. Un buen consejo, dice, es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Perfecto. Esto es muy importante. Siempre, ¿cierto? Ya no más que un buen consejo, es una técnica comprobada y así debe ser. Usted debe disminuir la velocidad al tomar la curva, al iniciar la curva. Debe entrar a la velocidad controlada. Controlada. Cuanto más, cuanto menos va a depender del radio de la curva igual. ¿Ya? O de lo cerrada que ésta sea. Pero debe ser sin duda una velocidad moderada que usted pueda controlar. ¿Okay? Y otro consejo que se da en el caso de las motocicletas, ¿cierto? Tratar de tomar una posición inclinada, ojalá levemente inclinada, no exagerarla porque también ahí tiene un peligro. A medida que usted va recorriendo la curva y ya pasado la mitad de esta, puede comenzar la aceleración para ir recuperando eh, la línea, ¿cierto?, de la vía que continúa. ¿Ya? Sea como la forma correcta de describir cómo se toma una curva. ¿Okay? Sigo leyendo. Dice, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva, es esencial mirar al punto de fuga de ella. ¿Ya? O sea, hacia dónde continúa la curva, hacia allá usted tiene que dirigir su mirada para ir planificando, ¿cierto?, la inclinación, la velocidad que usted va a ir adoptando. El punto de fuga, dice, da información de la forma de la curva, por supuesto, de si se sigue cerrando o si ya empieza a enderezar. ¿Ya? El punto de fuga es lo más adelante que me permite ver la curva, hacia dónde yo me dirijo. Eso es el punto de fuga. ¿Ya? Dice, entonces, el punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Claro, esa información la mira y rápidamente el cerebro evalúa esto. Eso siempre es importante mirar hacia adelante cómo viene la curva, cómo continúa. Sigo leyendo. Una vez dentro y efectuado el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad. Claro, cuando ya está recorriendo la curva. ¿De acuerdo? Sigue, continúa, ¿cierto? Visualizando la salida de la curva. Efectuando el giro, dice la mirada del punto. Ah, perdón, esa parte todavía le dice. Con que circula por ella y el trazado que está describiendo. Claro, el cerebro automáticamente va otorgándonos esa información, ya la velocidad que usted va a mantener o va a continuar adaptando dentro de la curva, ¿ya? Y el trazado que va a continuar describiendo, que va a continuar recorriendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. O sea, usted ve la curva de una forma al inicio, pero después podría encontrarse que sigue cerrando. Por eso es importante tener cierta atención en el punto de fuga, que es lo que ocurre más adelante. Pasamos a la página 35, seguimos con el mismo tema de la curva, dice, la figura siguiente persigue fijar conceptos teóricos para tratar de aplicar poco a poco a la práctica. Ah, y la figura anterior es la que nos muestra, ¿cierto? Acá está el, el trazado de la curva que se va mostrando, ¿cierto? Y dice así, en el sector 1, antes de llegar al punto de inicio de la curva, el conductor debe hacer todo el trabajo de frenado, esto es frenar y reducir los cambios que necesite, ¿ya?
antes de llegar al punto de inicio de la curva, usted ya debe llevar su vehículo controlado. Quizás no tanto el freno, a veces basta con un falso freno motor, o sea, soltar la aceleración con tiempo y reducir quizás un cambio si que fuera necesario, dependiendo del tipo de curva. ¿Ya? Por eso dice el cambio que necesita. Sigo leyendo. Soltando con suavidad el embriague, con suavidad no quiere decir lentamente, sino que suave, fluido, dice ahí, fluidamente, ya quiere decir progresivamente, sin salto ni brusquedad, exacto. Cada vez que hablamos de la suavidad del embriague, si no significa lentamente que nos quedemos pegados, sino que sea de manera fluida, que no se sientan los tirones, que no sea brusco, ¿de acuerdo? De forma progresiva, como dice ahí. Ya. Dejar la moto con una velocidad adecuada a su capacidad de conducción y a la capacidad de la moto. La frenada debe realizarse hasta el mismo momento en que se inclina la motocicleta para entrar al siguiente sector a partir del punto de inicio de la. En el sector 2, vamos al sector 2, ¿cierto? Al sector 1, acá, cruzado. Ahora vamos al sector 2, que es donde va llegando la parte más cerrada de la curva, ¿ya? Acá, ¿cierto? Se supone que va por la pista derecha, ya nuestro conductor se pegó más al eje de la calzada para ir tomando la curva, ¿ya? Ahora va en el sector 2. Toda esta parte más cerrada, podemos verlo como sector 2, donde se encuentra el ápice. El ápice de la curva es el punto más cerrado ¿de acuerdo? Sigamos leyendo entonces. Vamos al sector 2, dice, entre el punto de inicio y el ápice, que es el punto más cerrado, ya lo había dicho en la curva, debe ser recorrido sin acelerar con la moto inclinada. ¿Ya? Entonces, en este punto, acá, el punto más cerrado de la curva, conocido como ápice, usted no va a aplicar nada de aceleración. Usted va a dejar que la moto corra por inercia, trabajando con el motor solo con el cambio opuesto, obviamente. ¿Ya? Eso va a pasar con la motocicleta mientras usted mantiene cierta inclinación. ¿De acuerdo? Continuamos, ya va a ir sobrepasando el ápice y nos vamos acercando al punto 3. En el sector 3 inicia al pasar por el vértice o ápice de la curva, una vez que pasa el ápice, ¿cierto? Ya inicia el sector 3, y a partir de ese momento es cuando usted debe empezar a acelerar para recorrer la salida de la curva que finaliza en el punto de salida al que la motocicleta llega sin inclinación. Este trayecto de salida empalma con la recta siguiente. Entonces vamos nuevamente a la figura, ¿cierto? Ya pasamos el ápice y comenzó el punto 3 y entonces usted empieza a recuperar velocidad hasta llegar a la salida de la curva. Cuando ya la curva termina es porque inicia la recta. En ese punto usted ya no lleva inclinación, su cuerpo, ¿cierto? Va recto, su posición va recta, porque toma la velocidad, ¿cierto? Al enfrentar la recta, ¿de acuerdo? Eso es entonces el dominio total de la curva. Ya. La explicación anterior dice, debe entenderse como una referencia a seguir por lo general, pero que de ninguna manera trata de inducir a un modo de conducción esquemático. Ya, entonces acá nos quiere decir que esto es simplemente un ejemplo. Esto puede tener variantes, por supuesto que sí. No es que siempre se haga así tal cual el esquema, no. Esto puede ser solamente una referencia, ¿cierto? Aplicando en diferentes puntos que sí, en general la referencia es lo que se aplica en general, pero puede ser más, menos velocidad, más, menos inclinación, puede empezar a tomar antes la velocidad, ¿cierto? Etcétera. En algunos casos hay que reducir el cambio, en otros no. Eso va a depender de los tipos de curva porque ninguna es igual a otra y la velocidad con que usted se vaya acercando. ¿De acuerdo? Dice, sin embargo, cuando tenga mayor experiencia en esta maniobra, de circular por casi todas las curvas acercándose a este modelo. Ya, claro, cuando después la experiencia, usted no lo va a pensar, usted lo va a hacer por inercia, porque ya el cerebro evalúa estas situaciones, las condiciones en general, y usted va actuando solito, va percibiendo, ¿cierto? Si la situación la medita que usted disminuya más o que comience a acelerar, que le pida más inclinación quizá, o que mantenga la inclinación, o que ya vaya enderezando su postura con la motocicleta. Sigo leyendo. Para evitar una confusión con otras situaciones diferentes, se señala que la curva en la figura anterior se hizo tan cerrada para que sea evidente la exigencia de desacelerar, frenar y reducir dos cambios antes de entrar a ella. Claro, en el esquema que acabamos de ver, la figura, esa es una curva muy cerrada, ¿cierto? Una curva en U, nos damos cuenta. Curva muy cerrada, muy peligrosa, entonces ahí se hizo exagerada la situación y se pidió reducir dos cambios antes de ingresar a ella. Claro, porque es más que un viaje, súper cerrada. En otro tipo de curvas no sería así, no sería tan exagerada, ¿cierto? La bajada de velocidad. Volvámonos, y realmente es una U. Lo que usted tiene ahí es una curva en U. Es una de las más cerradas que puede encontrar. Sigo leyendo. Ya.
Las referencias visuales que las referencias visuales que debiera tener en cuenta siempre que vaya a transitar por una curva son, a ver, los puntos de referencia que vamos a tomar. Son las referencias visuales, en donde debemos fijar la atención principalmente. Dice, hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Por supuesto, anticipar, tratar de visualizar cómo viene la curva. Con estos datos visuales se debe deducir un proyecto de maniobra. O sea, usted con tiempo ya va a planificar lo que va a hacer. ¿Ya? Esto es velocidad, trazado a seguir al circular por ello. Usted planifica a qué velocidad la va a enfrentar, cómo va a hacer su trazado y cómo va a ser la velocidad, ¿cierto? Que usted va a ir llevando al ir circulando por ello, su velocidad y su trazado. Eso con tiempo, ¿cierto? La observación nos permite hacer ese tipo de planificación o de proyecto, como dice ahí. Después, segundo punto a tener en cuenta, fijar con la mirada el punto medio o ápice, o está la parte más cerrada de la curva, ya que es ahí donde se debe dirigir la moto. Cuando el piloto sabe dónde debe estar la moto, a la mitad de la curva, probablemente tendrá bien definidos tanto el trazado como la velocidad de salida de la curva. El punto medio debería mirarse cuando el piloto se acerca a un punto de inicio de la curva, ya que en este punto tiene una mejor visibilidad de la curva. Entonces, todos estos enfoques visuales que nos va dando acá, nos va recomendando, nos van a ayudar a tener el dominio total, ¿cierto?, de la curva. Ahora, esto después con el tiempo y con la experiencia se hace por inercia, no hay que planificar tanto. ¿Ya? Bueno, usted mira, lo importante es la observación a distancia, ¿ya? Y el cerebro ya va planificando y usted va modificando las situaciones que así lo requieran. ¿De acuerdo? Seguimos, pasamos a la página 36, dice, fijar el punto de salida de la curva, ya que es ahí donde debe dirigir su moto para proseguir su circulación en la siguiente recta, ya cuando esto está saliendo de la curva. Este punto podría ser visible desde el punto de inicio o no verse hasta llegar al punto medio. En el momento en que sea visible, que es el punto de salida, cuando ya usted está viendo la recta, ¿cierto? Se define el trazado hasta él, ahí usted define más o menos la inclinación o la dirección que va a ir tomando, ¿cierto? Y se acelera la moto de forma progresiva en la medida que se retoma la verticalidad de la motocicleta. Usted ya va con la moto, ¿cierto? Vertical, derecha, enderezando, ¿cierto? Y tomando velocidad, ¿ya? Aquí tenemos una fotografía muy buena que nos va mostrando, dice, después de mirar el punto de fuga de la curva, el punto clave para fijar la mirada es el punto de inicio de la curva, figura superior. ¿Ya? Aquí tenemos entonces acá inicio de la curva. ¿Ok? Algunos puntos donde dirigir la mirada, pero la mirada abarca todo esto, no que quede pegado en un punto, obviamente. La mirada abarca, ¿cierto? Ahí donde tengo el cursor, ¿cierto? Y donde están las X, obviamente. Antes de llegar a él, dice, hay que mirar el punto medio o ápice de la figura inferior. Punto medio o ápice de la figura inferior. Después nos dice, recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva. Bueno, eso ya hemos dicho y repetido varias veces. Y no mientras la recorre. O sea, usted ya cuando va recorriendo la curva, usted debe ir levemente aumentando, se puede decir. O manteniendo, pero no va a ir frenando. Eso es antes, cuando usted va a tomar la curva. Y mucho de este frenado ni siquiera es frenado tal cual, sino que simplemente es retención de motor o frenado de motor. Usted simplemente deja de acelerar, dependiendo cuando son curvas leves sobre todo. Sigo leyendo. Dice, después del punto de inicio, si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible. Eso cuando ya está recorriendo la curva, por lo cual no debería hacer. Pero si fuera necesario, si usted en la mitad de la curva necesita frenar, lo debe hacer lo más sutil posible. Con el freno delantero dice en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia, ¿cierto? Si se cierra más la curva, ¿cierto? Vemos ahí que el freno trasero de la motocicleta solo va a ser para complementar, mantener cierta estabilidad. Sin olvidar, dice, la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Claro, usted se da cuenta que la cola de su moto, la rueda trasera, se resbaló hacia un lado, ¿cierto? Se desvió, seguramente es por algún tipo de patinazo. ¿Qué hace usted? Cuidadosamente guía el manubrio de la motocicleta, pero muy sutilmente hacia el mismo lado que se desplazó la cola. Con eso usted logra mantener la estabilidad y la línea de su motocicleta. No se olvide. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponda. Un consejo al punto anterior. Cuando se habla de hacia el lado de la patinada, es hacia el lado que se desplaza la rueda trasera o la cola de la motocicleta. Hacia ese mismo lado usted debe girar cuidadosamente el manubrio para mantener el control, ¿de acuerdo?
El siguiente punto nos dice, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponda. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. Esto siempre a velocidad muy elevada, ¿cierto? Siempre debe entrar a velocidad reducida para que pueda ir proyectándose a través de la curva después con aceleración media, ¿cierto? O leve, depende de cómo sea la curva. Lo óptimo, dice, es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la curva. Lo peor que puede hacer es tomar la curva por la parte interna. ¿Ya? Y ahí nos muestra una imagen lo que no debería hacer. Ahí tenemos un vehículo, una motocicleta, ¿cierto? Que tomó la curva casi encima del eje. Eso es lo peor que usted puede hacer. Tomar la curva por la parte interna. Ahí nos dice una X, que eso está mal hecho. ¿Ya? ¿Y por qué? Dice, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista, hacia su izquierda, en caso de una velocidad muy elevada. Pero si usted tomó la pista muy, ¿cierto? Muy hacia el centro, ¿ya? Hacia el eje, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la inercia? Nos va a tender a llevar hacia la izquierda. ¿Ya? Acá viene nuestro conductor, ¿cierto? Vamos a suponer el cursor, nuestro conductor, y fue tomando la curva muy hacia encima del eje, muy hacia el centro. ¿Qué va a pasar con la inercia? Lo va a seguir llevando hacia el centro, hacia el eje y posiblemente a la pista contraria. Peligrosísimo. Acá en este momento nuestro conductor va en contra del sentido del tránsito, por tomar la curva al inicio muy hacia el centro y no en el centro de la pista, en el centro de la pista donde yo acabo de poner el cursor, como dice la explicación al principio. Ya, después, ¿qué más dice? Dice, además, generalmente el centro de la pista es la parte más amplia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Pero la parte más limpia, perdón. El centro de la pista es la parte más limpia, mientras que las orillas generalmente tienen suciedad, que podrían ser obstáculos, ¿cierto?, para la adherencia de los neumáticos. Generalmente el centro de la pista está la calzada más limpiecita y hay mejor adherencia de los neumáticos. Pasamos a la página 37, seguimos leyendo. Salemos de las curvas, recordemos, estamos en técnicas de conducción, adelantamiento, ciertas curvas, uso del freno también vimos anteriormente. Ahora, conducción con acompañante. Conducción con acompañante. ¿Qué es lo que nos dice? Hay que mentalizarse, dice, a la hora de circular en motocicleta, el acompañante es tan importante como el conductor. ¿Ya? Hay que mentalizar eso. Que la persona que nosotros traslademos, que nosotros llevemos, es tan importante como nosotros mismos. Podemos darle la misma seguridad que nos estamos dando nosotros mismos como conductores. Dice, si su motocicleta está diseñada, es importante igual que sea para llevar un acompañante, ¿cierto? Si su motocicleta está diseñada para llevar conductor y un pasajero, usted debe conocer e informar al acompañante al menos de los siguientes puntos clave. O sea, usted no le dice, ya súbete, vamos. No, usted primero le informa de qué se va a tratar esto, ¿cierto? Y cómo usted lo va a llevar y las precauciones que hay que tomar. ¿De acuerdo? Veamos cuáles son estos puntos claves que usted debe comentarle a su acompañante al momento de llevarlo a transportar en la bicicleta, en la motocicleta. Dice, usted le informa que el acompañante viaja igual después. Por eso debe ir igual que de protegido, ¿cierto? Con casco, ¿cierto? Con guantes, con el chaleco, con toda la protección que debería llevar un motociclista. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Segundo punto. Dice, se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor. ¿Ya? De la misma, el motor de la motocicleta, obviamente, y el conductor se encuentra preparado. ¿Ya? O sea, el conductor ya está instalado primeramente en la motocicleta, ¿cierto? Ya está listo, él preparó todo, ajustó los espejos, también arrancó el motor de la motocicleta, ya están dando, y es el momento que el acompañante se puede instalar. Con ambos pies en el suelo está nuestro acompañante mientras tanto, y el freno delantero apretado con fuerza. Bueno, ese es un tema que va a hacer el conductor. Ya, perdón, el conductor está con ambos pies en el suelo, ¿cierto? En el momento que se sube el acompañante, y el freno delantero, o sea, la motocicleta está bien frenada. El acompañante se debe subir por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, a horcajadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza en los asideros, asa dice, correspondientes instalados en la motocicleta. Ya, vamos a ver dónde están las asas entonces, que generalmente se debe agarrar, ¿cierto?, el acompañante.
Esto generalmente se encuentra acá. Bueno, hay diferentes tipos de motocicletas, tienen diferentes tipos de asas, ¿ya? Pero generalmente las encontramos en esta parte del asiento, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diferentes tipos de asideros, ya dependiendo de los modelos de motocicletas. Esto lo vemos que lo tiene en la parte posterior, donde irá firmado. Los más buenos generalmente son los que están en los laterales, ¿ya? Y si no tuviera asidero, una motocicleta que hoy día es muy difícil, la gran mayoría las trae, ya si tiene para acompañante, obviamente, la última opción sería abrazar, ¿cierto? O sujetarse de la cintura al conductor. Es algo que vamos a ir viendo enseguida. Sigamos avanzando con la imagen. Entonces, dice, mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, por supuesto, el acompañante no puede soltarse, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Esperar hasta que el conductor nos diga que puede bajar los pies, obviamente. Tener en cuenta la posición del tubo de escape, cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Incluso con la ropa. Debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados. O sea, el acompañante no puede hacer sobresalir el cuerpo por el costado. Debe llevar la misma línea, postura que lleva el conductor, siempre detrás de él, ¿ya? Sin ofrecer, dice, ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. Claro, si el conductor se va a inclinar por alguna curva, como hemos visto anteriormente, debe mantener la misma línea sin ofrecer resistencia a la inclinación, a las posturas que el conductor va tomando para dirigir la motocicleta. ¿De acuerdo? Siguiente punto, dice, salvo en situaciones excepcionales, evite hablar y hacer movimientos bruscos. Por último, en trayectos largos o nocturnos debe hacer paradas frecuentes porque deben ir descansando. ¿Okay? Bien, página 38. Vamos con la 38. Seguimos con la posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. Si no tiene asas, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Con ello usted consigue no aplastar al conductor en su estómago en las aceleraciones. Claro, es lo que decía anteriormente. ¿Ya? Usted pasa ambas manos por la cintura del conductor y sus manos van a apoyar delante en el depósito de combustible, así usted no aprieta al conductor, ¿ya? No lo aplasta en su estómago y tampoco en las aceleraciones. Esa es la forma correcta. Tenemos un ejemplo de una motocicleta sin asas en la fotografía, es lo que decía anteriormente. Igual. Ya, tenemos un cuadrito que dice, usted debe saber que una combinación entre las posturas y que da buenos resultados, es decir, con una mano en una de las asas y con la otra en el depósito. Claro, combinar ambos. ¿Ya? De esta forma se tiene control en aceleraciones y frenadas, a la vez que se puede ir atento a la conducción. Este último es muy importante, pues los dos cuerpos deben formar un conjunto con la motocicleta y desplazarse con ella de la misma forma. O sea, usted no puede ofrecer resistencia, lo habíamos dicho. Ambos cuerpos deben llevar el mismo movimiento de la motocicleta. En el fondo, usted debe ir imitando los movimientos o la postura del conductor. ¿Ya? No debe desplazarse al lado contrario del conductor porque se puede tener un siniestro. Bueno, ahí es más de lo mismo lo último que dice. Sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando usted se va a firmar más, veamos. El estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto, bueno, ante lo cual el conductor igual debe reducir las velocidades. ¿Ya? Al encender la motocicleta y continuar con la marcha, perdón, tiene que afirmarse más fuertemente al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenido en la salida, ¿cierto? Afirmarse más. Se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, usted debe afirmarse en curvas igual. Usted debe saber que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Por supuesto, está consumiendo más energía, lleva más peso igual. Cuando mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia. Tener en cuenta igual eso, si usted lleva un pasajero, ¿cierto? Cuanto más pesado sea este pasajero, usted va a tener una distancia de frenado mayor. Los frenos se van a tener que esforzar más. O sea, todo esto, ¿cierto? Va a demorar más y va a ocupar mayor espacio, sobre todo en la detención. ¿Ya? Tener en cuenta eso entonces.
Para reducir y acelerar le va a costar más a su motocicleta, sobre todo si es de dimensiones menores. Pasamos a la página 39 y seguimos con técnicas de conducción. Tenemos más consejos para el pasajero. ¿Qué dice? Los pasajeros son tan importantes como el conductor y deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primer punto, disfrutar del viaje y dejarse llevar por los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Así es. Nunca agarrarse de los hombros o brazos del conductor. No, eso sería fatal. O sea, usted se agarra los hombros, ¿cierto? Está desestabilizando a su conductor. Usted le toma los brazos y le está quitando movilidad al manejo de la dirección de la motocicleta. Jamás debe ni los hombros ni los brazos, no se olvide. Debe viajar sujetándose con fuerza al asidero, si lo tuviera. ¿Sabe? Al bajarse de la misma recomendación, dice, al bajarse, perdón, la misma recomendación que al subirse. El conjunto debe sujetar bien la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero, así evitar que ésta se le vaya de las manos. Un punto importante que me falta mencionar, hay motocicletas que llevan asidero para el pasajero, pero adelante, en el estanque de combustible lleva un asidero donde el pasajero justamente pasa los brazos sobre la cintura del conductor, ¿cierto? Y se toma no del conductor, sino que del asidero que está adelante. Entonces el asidero puede estar acostado, atrás o adelante en el tanque de combustible para que el pasajero se pueda firmar. ¿De acuerdo? ¿No se haya entendido eso? Vamos a ver si tenemos más fotografías. Hay una fotografía, quiero volver un poquito atrás. Esta no se alcanza a apreciar bien, ¿ya? Pero si tenemos el estanque de combustible acá, hay algunas motocicletas llevan un asidero para que el pasajero pase los brazos por la cintura del conductor y tome el asidero delantero. Continúo. Algunas, no todas las motocicletas, hay diferentes modelos. ¿Ya? Consejos para el conductor. Siempre que circule con pasajeros, conduzca más despacio, especialmente en zonas de curvas, virajes, al pasar por valles, carreteras en mal estado o cruces con otros vehículos pesados. Usted se va a dar cuenta que va a necesitar ir más despacio por el peso que está llevando, ¿cierto? Todas las maniobras van a ser más difíciles por este peso extra que usted está trasladando. Siguiente punto, dice, no lleve nunca un pasajero que no pueda mantener firmemente ambos pies en la estribera. ¿Ya? O sea, hay diferentes tipos de pasajeros, acá no habla principalmente de niños, ¿ya? Comienza a desacelerar más y con más anticipación cuando llegue a una detención. Más tiempo, usted necesita más tiempo o más distancia frenado. Por el peso que lleva, va a necesitar más distancia frenada, va a necesitar más anticipación para las maniobras. Desacelerar con más anticipación. Siguiente punto, su perímetro de seguridad debe ser mayor en todo el entorno de la motocicleta. Mantenga siempre distancias de seguridad mayores respecto de otros vehículos usuarios. Espere siempre tener más espacio de maniobra en cruces, paradas o incorporaciones al alcance. ¿Ya? Más espacio en todos estos lugares. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero, ¿cierto? De repente decirle, cuidado porque vamos a llegar a una curva muy cerrada, afírmate un poco más, vamos a descender, lo que sea. Por ejemplo, cuando va a acelerar justamente o a detenerse de repente, cuidado porque voy a parar de improviso, acá pasa algo, atento, voy a parar, algo así. O pasar por un valle. Afírmate que se nos viene un valle, cosas como esa. Un resalto, etc. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. ¿Ya? Y es algo que también usted puede comentar con su pasajero antes de iniciar el recorrido, decirle, te voy a hacer alguna señal con la cabeza cuando venga alguna situación donde tú debas afirmarte con más fuerza. ¿Ya? Bien, continuamos, pasamos a la página 40. El pasajero menor de edad. Tenemos un hecho de cuidado igual si trasladamos pasajeros menores de edad. Cuando el pasajero sea un menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar, circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección o el conductor. Ya. Dice que si el pasajero es un menor, debe ser muy consciente de lo que está llevando. O sea, las precauciones deben ser mucho mayores, ¿de acuerdo? Va a circular de manera mucho más defensiva y tranquila, usted más reservada, no se va a arriesgar, usted está llevando un menor, un niño. ¿Ya? La posición de esta persona, de este menor, ¿cierto? Va a ser siempre la misma, detrás del conductor, donde está diseñado para llevar un pasajero. Jamás usted va a llevar un niño delante, o sea, en la zona entre su cuerpo y los mandos de la dirección o entre el manubrio, como se dice, jamás. Es obligatorio que el pasajero menor, dice, vaya siempre a horcajada, sí, claro, como debe ir,
llegando con los dos pies a los apoyapiés laterales o reposapiés o estribo. ¿Ya? O sea, el pasajero, el menor que llevemos, debe alcanzar los apoyapiés, de lo contrario no podríamos llevarlo. Debe llevar siempre el casco también adaptado a su talla, no un casco que le quede grande, obviamente. Si es un niño, va a tener que buscar un casco a su talla, así como el resto de todo el equipo protector que lleve. Es recomendable que use el asiento adicional, adaptado, aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesario, o sea, el sistema de asiento adicional que se pueda acoplar a la motocicleta, pero que esté, cierto, aprobado por normativas de seguridad, ¿ya? Seguridad internacional, como las normas ISO, por ejemplo. ¿Ya? Entonces debe ser, si le va a colocar un asiento adicional, debe ser uno que sea adaptado para ese menor que usted está trasladando. No improvisar. Es recomendable, si no es familiar directo, contar con el permiso del padre, madre o tutor legal, por supuesto. Metiendo a ese menor a un riesgo en el transporte. Conducir una motocicleta, ¿cierto? Incurre en riesgos más elevados que conducir otro tipo de vehículo. No es por asustarlo, pero es así. Comunicación entre conductor y pasajero. Dice, si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás, si el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse poniendo menor atención a la conducción. Claro, ahí por eso es importante que ustedes se pongan de acuerdo antes de iniciar el trayecto, la conducción. Recordemos que el casco igual de alguna manera interfiere en el ruido. Antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de, es lo que estaba hablando, un código de comunicación, como por ejemplo un golpecito que indique cuidado a que se reduzca la velocidad para poder hablar. ¿Ya? Entonces, justamente algún toque, un golpe en alguna parte determinada, ¿cierto? O alguna señal con la mano va a indicar, ¿cierto? Puede dar quizás tres instrucciones precisas para alguna situación diferente. ¿Ya? Con eso no quiere más, ¿cierto? Para tener un tipo de código de comunicación con su pasajero. Cambio de comportamiento dinámico. Veamos. La conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de peso, que modifica el centro de gravedad, por supuesto. Ya cambió el centro de gravedad de su motocicleta. Y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Ya no es la misma, ¿cierto? Sensación que le va a dar su motocicleta al circular. El comportamiento mecánico, ¿cierto? Cambió de la motocicleta. ¿Ya? Usted dice debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias, que es el pasajero que usted está llevando. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo, claro, es mayor adherencia también. ¿Ya? Y se demora mucho más en bloquear la rueda para el mayor agarre. ¿Ya? Por esta razón, lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. En cuanto a la rueda trasera, hace esa mención. Seguimos, dice, igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesario mayor anticipación ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El peso lo tiende a llevar más a usted. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje, con mayor razón todavía, en los vehículos que tengan cierto transporte de equipaje. Para compensar esto, debo aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero. ¿Ya? O sea que va a dejar la suspensión trasera un poco más resistente, si es que tiene la posibilidad de tensionar, ¿cierto?, esa espiral. Si es que tiene esa opción, dice entre paréntesis. Y aumentar la presión del aire en la rueda trasera, por supuesto, puede subirla a 1 o 2 libras, ¿cierto? ¿Ya? Según las indicaciones del fabricante, para prevenir comportamientos extraños en curva, claro, porque va a ir con más peso. ¿Sí? Estamos en la página 41, seguimos en técnicas de conducción. También debe tener en cuenta que la distancia del suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, la distancia del suelo, al tener la suspensión más baja por el peso, se va a reducir y es más fácil que la golpee partes ciertas sólidas de la motocicleta con el suelo, con algún bache, etc. Usted debe saber que por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. O sea que el haz de luz de su foco principal también cambió, porque la moto se va a tender a inclinar más hacia atrás. También relevante tener en cuenta. Conducción en grupo de motocicletas. Ahora vamos varios motoqueros, ¿cierto?, por la ruta. ¿Ya? Dice así.
Disfrutar de las motocicletas en grupo y con amigos ha llegado a ser una afición muy particular. Por supuesto, cada vez se ve más. De este grupo de conductores, circular en grupo se ha convertido en la mejor manera de compartir esta afición. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. En la circulación en grupo, lo difícil es mantener el orden. En muchas ocasiones incluso corren riesgo innecesario por inexperiencia, porque a algunos motociclistas les gusta llamar la atención. Claro, el desorden quizás en la circulación, no ocupar bien la pista, cruzarse delante de otro compañero y así sucesivamente, puede terminar en un accidente. Entonces es importante, primero que nada, la experiencia. Segundo, ponerse de acuerdo, llevar un orden, ¿cierto? Tener algún código y nombrar un líder, que es lo que viene. Veamos eso, hablemos de esto. Esto ya es lo último que vamos a ir viendo el día de hoy. Con esto vamos a ir finalizando esta sesión. Dice así, se debe nombrar un líder. La salida a conducir en grupo debe tomarse como algo serio y organizado. Si quiere que todo salga a la perfección, se debe nombrar un jefe, un líder, que es el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar. El líder debe adaptar el ritmo al grupo a la velocidad del motociclista más lento. ¿Ya? O sea, el líder adapta el ritmo, ¿cierto?, al motociclista que vaya más lento. Ahí le adapta la velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, nadie puede sobrepasar al líder. Un código bien importante, y al mismo tiempo el líder, por lo mismo, va modificando y va él haciendo las fluctuaciones de velocidad necesarias que él estime. Ojalá que siempre sea la persona de más experiencia igual el que tome esta responsabilidad. ¿De acuerdo? En lo que respecta a la carga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. O sea, ir viendo cuál motocicleta es la que necesita recargar más frecuentemente y de acuerdo a ese tipo de motocicleta va a ir haciendo las recargas de combustible todo el grupo en conjunto. El objetivo más importante del líder es velar que en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del el líder, ¿cierto?, va a tener esa responsabilidad. Por eso sí es muy importante, ojalá sea la persona de más experiencia en motocicleta. Dentro de la responsabilidad del líder está también designar una persona en su confianza que debe ir al final del grupo, o sea, quien vaya a la retaguardia. También puede ser una persona con experiencia y la confianza del líder. La persona que elija para ir al final del grupo debe también, perdón, también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. O sea, que todo el grupo, ¿cierto?, vaya siguiendo ordenadamente al líder. ¿Ya? Esa es la retaguardia y también, como vemos, nos otorga un tipo de seguridad, ¿cierto?, desde atrás del grupo. Muy bien, estimados, quedamos en la página 41. Ya seguimos después en técnicas de conducción en la página 42, como circular, dice el próximo tema, que lo vemos en nuestra próxima sesión. Ha sido hasta aquí por ahora con esta sesión de nuestro libro del nuevo conductor, versión motocicletas. Espero que todo lo que hemos visto sea de su provecho para incrementar sus conocimientos y su material de estudio para rendir su examen y obtener su licencia clase C. Ha sido Mauricio para Practica Test, que esté muy bien y gracias por su atención.